en tu nombre. Amén. Amén. Buenos días. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de algo? Constantemente nos arrepentimos, ¿verdad? Los que estáis familiarizados con el mundo de la empresa o incluso de la educación, seguramente habéis oído hablar de un pensador que últimamente está bastante citado y es bastante conocido, que se llama Daniel Pink. Pink, como rosa en inglés. Él tiene, sobre todo para la educación y para la motivación empresarial, tiene unas reflexiones muy importantes y se le está citando mucho, se le está llamando mucho para que dé charlas y conferencias sobre la teoría de la motivación. Su último libro tiene que ver con el poder del arrepentimiento. Y bueno, nos acercábamos con curiosidad, ¿no?, por saber exactamente cómo relaciona este hombre el arrepentimiento con la motivación. Y es interesante. Según él, pues hablando de motivación, nosotros no somos caballos. El tema este de la zanahoria y el palo no funciona tanto como pensamos, sino que lo que necesitamos es mover nuestro talento. Esa es su teoría de la motivación. Este hombre concluye que la motivación tiene tres factores: la autonomía de la persona, el propósito de lo que hace y buscar la maestría en lo que está tratando de desarrollar. Por eso él habla de que el tema del premio y el castigo pues, no es algo tan válido, por lo menos en los días en los que vivimos. En el libro El poder del arrepentimiento, este pensador recurre a la psicología, a la neurociencia, a la economía y a la biología para hablarnos del poder transformador de nuestra emoción más poderosa, pero al mismo tiempo más incomprendida y, sin embargo, potencialmente, desde el punto de vista humanista, la más valiosa. Y habla del arrepentimiento como esta emoción. Lo hace con base científica. Ha hecho estudios con muestras de población de unas 20.000 personas en las que pues, ha hecho un seguimiento de lo que han sido sus reacciones y su vida después de actos de arrepentimiento. Y él clasifica el arrepentimiento en 4 áreas o 4 maneras. Hay 4 maneras de arrepentirse. El arrepentimiento como pilar es aquel que nos hace tener profundo pesar y arrepentirnos de aquello que hubiera afectado o que ha afectado a nuestra salud, a nuestra economía o a nuestro sentido de las relaciones, del amor y de las relaciones con los demás. Este sería el arrepentimiento que él llama como pilar, como un arrepentimiento sobre fundamentos. Luego habla del arrepentimiento audaz. El arrepentimiento audaz para Daniel Pink es aquel que nos hace arrepentirnos, tener pesar, tener sensación de mal, de vacío, por algo que no hemos hecho, que no hemos llegado a hacer, no nos hemos atrevido a hacer. Si hubiera dado ese paso con esta persona, si hubiera dado este paso con esta oportunidad de trabajo, si hubiera dado este paso con cualquier otra cosa que se nos hubiera presentado como oportunidad, no lo di, me arrepiento de ello. También habla del arrepentimiento moral, por supuesto. Algo que he hecho que sé que ha dañado a otros o que me ha dañado a mí moralmente, que me ha hecho sentir culpable, que me ha hecho sentir mal profundamente moralmente. Y por último habla también del arrepentimiento social o de contacto, que es aquello que he dejado de hacer o que podía haber hecho y no he hecho a favor de otros. Muy interesante. Si aquello que entendemos que más lamentan las personas, pues podremos comprender qué es lo que más valoran. ¿Cuál es el tipo de arrepentimiento que tienes tú cada X tiempo? ¿Cuál es el más frecuente en tu vida, ¿no? Y vemos que el arrepentimiento, en el concepto de arrepentimiento que la mayoría tenemos, lo que hay es un foco, un enfoque hacia las consecuencias de algo, las consecuencias de un mal acto, de una mala palabra o de una mala decisión. Uno se arrepiente generalmente por remordimiento. Se siente mal por algo que va a suceder, por lo que ha hecho o lo que ha dicho,
Se siente mal por las consecuencias de lo que ha pensado, de lo que ha hecho o de lo que no ha hecho. Lamenta, le pesa, tiene remordimientos. Y aquí el foco, como decíamos, está en las consecuencias de lo que hacemos. Sin embargo, esta mañana me gustaría que nos planteásemos lo que la Biblia nos enseña acerca del arrepentimiento y que en realidad tiene menos que ver, aunque también, con las consecuencias de lo que hacemos, sino con el origen de este sentimiento, el origen del arrepentimiento. David, los dos arrepentimientos más famosos en la Biblia son el de David cuando Natán le pone delante aquel ejemplo, ¿verdad?, del hombre que tenía de todo, pero fue a robarle a su vecino que tenía solamente una cosita, una ovejita, se la fue a quitar porque tenía el poder de quitársela. Y después de esa narración, esa historia que le cuenta Natán, David se da cuenta de que él ha hecho lo mismo con una persona, un general de su ejército, admirable, valiente, fiel a su rey, pero él se había interesado por su esposa. Y sabéis la historia, ¿no? Por eso es una de las más famosas. La otra historia famosa sobre arrepentimiento es la del hijo pródigo. Digo famosas en cuanto a lo que más conoce incluso el público general. El hijo pródigo que después de pedirle a su padre su parte de la herencia, pues marcha, se lo gasta todo y se ve cuidando de los cerdos y pidiendo por favor que le dejen dormir en las cuadras. Y de repente, pues se arrepiente de todo aquello y toma una acción. David también toma una acción. En ambos casos, nos cuenta la palabra, nos dice la narración de la Biblia, de la Escritura, que en ambos casos su exclamación es: he pecado contra Dios. No están preocupados tanto por lo que les va a suceder, o sí, pero no es lo que más les preocupa lo que les va a suceder, sino la ofensa que han hecho a Dios. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 12, podéis ver la confesión, la exclamación de David. Y en Lucas 15, creo que es el 21, podemos ver la exclamación del hijo pródigo: he pecado contra Dios. En el caso del hijo pródigo se traduce: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, ¿no? Algo que es una ofensa, cuando aquello que hacemos ofende a otros y no nos preocupa en primer lugar la consecuencia que va a tener, esto es algo que es parecido, es lo más parecido a lo que la Biblia enseña acerca del arrepentimiento. Que no es tener una sensación de culpabilidad o sensación de riesgo por lo que nos vaya a pasar o sensación de ridículo por lo mal que vamos a quedar. No tiene nada que ver con el yo. No tiene nada que ver con lo que yo voy a experimentar por ese error, por ese pecado, por esa falta de acción. Tiene que ver con lo que otro experimenta cuando yo actúo así. Tiene que ver con lo que Dios experimenta cuando yo actúo así. Cuando Dios se siente ofendido. Cuando yo lamento profundamente haber ofendido a Dios antes que las consecuencias que tiene haberlo hecho. Tenemos 3 pasajes esta mañana para poder identificar un poquito esta manera en la que la Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro comportamiento y también sobre nuestro pecado, nuestra situación de ofensa. El primer pasaje está en Lucas capítulo 3. Muy cortito. Juan el Bautista, verso 7, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras».
El segundo pasaje está un poco más adelante, en Lucas capítulo 5, verso 27. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. «Sígueme», le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo dejó todo y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: «¿Por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos», les contestó Jesús. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan». Y en tercer lugar, en el capítulo 13 de Lucas también. En aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Lucas 13, ahora el verso 2. Jesús les respondió: ¿pensáis que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Os digo que no. De la misma manera, todos vosotros pereceréis a menos que os arrepintáis. ¿O pensáis que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. De la misma manera, todos vosotros pereceréis a menos que os arrepintáis. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: «Mira, hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno?». «Señor», le confesó el viñador, «déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, y si no, córtala». Bueno, 3 pasajes en los que se menciona el arrepentimiento, sale la palabra arrepentimiento, y 3 pasajes en los que hay unas consecuencias de no arrepentirse. El verbo arrepentirse en nuestro idioma, en español, tiene su origen en el latín, vamos a decir, ¿vale? Como casi todo nuestro español, ¿verdad? Literalmente significa ir hacia una profunda insatisfacción, ¿vale? No vamos a entrar en tecnicismos, pero significa literalmente eso. Ir hacia una profunda insatisfacción. Tiene que ver con el pesar por haber hecho algo o dejar de hacerlo. Es más una emoción que un pensamiento racional. Es la expresión de ese malestar por una acción o una inacción. No tenía que haberlo hecho. Si volviera atrás, habría hecho otra cosa. Y pese a ser un sentimiento noble y es deseable que esto suceda, desgraciadamente a muchas personas les ha confundido durante mucho tiempo con lo que es el verdadero arrepentimiento, o al menos el arrepentimiento del que habla la Biblia. No hay una palabra en español más cercana que arrepentimiento para traducir metanoia. Metanoia es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para describir esta emoción. Metanoia. Metanoia significa cambiar de mente, cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Darnos la vuelta, después de ir en una dirección, darnos la vuelta e ir en la dirección contraria. Y esa es la enseñanza, es la exigencia que tiene el Nuevo Testamento, que tiene el Evangelio para cada uno de nosotros. No se trata de lamentar lo que hemos hecho, bien por las consecuencias que pueda tener, tipo salud, tipo legal, del tipo que sea. No se trata de eso. Cada día podemos arrepentirnos de muchas cosas y seguir cayendo en las mismas, porque hay una tendencia en nuestras vidas
que no nos va a dejar que dejemos de hacer según qué cosas. Esa tendencia se llama naturaleza caída, ¿verdad? Y contra esa naturaleza caída no hay ninguna voluntad humana que pueda sobreponerse a la tendencia a pecar, a la tendencia a equivocarnos, a la tendencia a hacer las cosas al revés. Así que nos equivocamos y predicamos un evangelio que no incluya el arrepentimiento bíblico, que no incluya la metanoia, que no incluya el cambio de mente. Nos equivocamos porque estamos como ofreciendo un evangelio basado en obras. Tú esfuérzate y haz las cosas bien, y cuando hagas una cosa mal, te arrepientes, te das latigazos, te fustigas, rezas 7 Padres Nuestros y 3 Ave Marías, o te vas de rodillas al santuario de donde sea, y con eso ya has compensado, ¿verdad? Ese es un evangelio al que le falta la conversión, al que le falta el cambio de mente. Así que es importante, creo que también para cada uno de nosotros, podamos reflexionar un poquito esta mañana sobre el arrepentimiento que es el cambio de mente, sobre el arrepentimiento que es el que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Es curioso porque en inglés pasa lo mismo. En inglés tampoco hay una palabra que signifique arrepentimiento, como metanoia, sino que repent, que es la palabra que significa lamentar profundamente aquello que has hecho. Y los franceses, por ejemplo, han hecho simplemente una traslación, porque no encontraban una palabra en su idioma y le llaman metanoi, como ya la griega directamente ya la asimilo a mi diccionario y ya está. Solamente en alemán he visto, yo no soy alemán, pero curioseando con el alemán sí he visto que hay un par de palabras que pueden significar lo mismo que metanoia, y justamente significan darse la vuelta. Una palabra solo, que no sea una expresión. Así que es importante que entendamos bien que cuando la palabra de Dios nos habla de arrepentimiento en castellano, lo que nos está hablando es de conversión, de cambio de mente. Yo antes vivía sin saber que ofendía a Dios. Yo antes vivía sin saber que estaba de espaldas a la voluntad de Dios. La hermana en la oración ha hablado justamente ha orado al Señor hablando de la primera tentación, ¿verdad? La primera tentación fue darle la espalda a Dios. Fue, ¿con que Dios os ha dicho esto? Pues no es así, yo os digo esto otro. Y así, desde entonces, la humanidad ha ido alejándose, ha ido dando la espalda al único que conoce bien cómo el ser humano funciona bien y cómo el ser humano encuentra su plenitud, cómo el ser humano encuentra aquel propósito por el que fue creado. Por eso necesitamos un Salvador, porque estamos perdidos absolutamente en nuestra vida, en nuestro camino de espaldas al Señor, ¿verdad? Y ese Salvador vino a 2 cosas fundamentales. Una, a decir que había que cambiar de mente. Y otra, a pagar por aquellos que cambiaran de mente. El que cambie de mente, y si yo cambio de mente, las consecuencias continúan ahí, ¿verdad? Decíamos, hay una película, es muy antigua, igual ya tampoco fue muy famosa, pero se llama algo así como Vestida para matar o algo así, ¿no? En esa película empieza, la película, el guión nos muestra a una mujer insatisfecha en su matrimonio que busca, pues, juguetear con otras alternativas, ¿verdad? Y encuentra normalmente encuentra una de esas alternativas y, bueno, parece que ha sido la maravilla de su vida, ¿verdad? Cuando está, después de estar con su amante y está buscando, el amante está dormido y ella se despierta, ve la hora que es y se quiere marchar corriendo a casa, no está pensando en lo arrepentida o no arrepentida que puede estar, simplemente está pensando que es tarde y que le van a echar de menos en casa. Abre un cajón para escribirle una nota con un papel de los que encuentra en un escritorio en la casa del amante, para escribir una nota de agradecimiento, algo, decirle algo, que se marcha sin decir nada. Y cuando abre el cajón encuentra el diagnóstico de 2 enfermedades venéreas que le acababan de dar a este amante. Entonces, además de la prisa,
se da cuenta de que lo que había hecho iba a tener consecuencias importantes. Seguramente no iba a ir a la cárcel por ello, pero seguramente tenía una sentencia, si no de muerte, de pasarlo mal. Y seguramente se iba a descubrir aquello que había hecho porque iba a tener que decirle a su marido que se hiciera análisis y que podía transmitirle una mala enfermedad, ¿verdad? Con todas las prisas se marchan y se le olvidan varias cosas. Pero justamente esta mujer, antes de decidir a hacer aquella barbaridad, había estado con su psiquiatra y le había contado esa profunda insatisfacción que tenía en el matrimonio y se le había insinuado al psiquiatra. Bueno, como es muy antigua la película, no importa que os diga lo que pasa después, aunque no es el final, ¿eh? Lo que pasa después es que el psiquiatra tenía una pequeña perturbación mental y toda aquella mujer que le excitaba, pues después acababa con el cuello cortado, ¿vale? Entonces esta mujer acaba así, en un ascensor, ¿vale? Porque se encuentra con su psiquiatra vestido de señora mala, con un cuchillo así de grande, ¿vale? Es una película... ¿Vale? Quiero que vayamos un poco a la idea de arrepentimiento que tiene esta mujer. Esta mujer se arrepiente de todo lo que ha pasado porque se está lamentando de todo mientras está leyendo ese informe y mientras está viendo que además se había dejado el anillo de casada, se lo había dejado en la cama. En fin, había hecho un desastre total y se está arrepintiendo de todo, sus pensamientos, su cara. Está muy bien la actuación de la actriz, pero no sabe cuáles son la consecuencia última de su asunto. Y es que como antes de acostarse con este hombre ya se ha insinuado a otro, pues resulta que el otro ha activado en él un comportamiento de aniquilación, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos, hasta que no nos enfrentamos a la justicia de Dios, hasta que no nos damos cuenta de la santidad del Dios que hemos cantado, nosotros no sabemos las consecuencias de nuestro pecado. Pero la consecuencia de nuestro pecado no es que nos vayan a llevar a la cárcel. La consecuencia de mi pecado y del tuyo es que seguramente estaremos por la eternidad separados de Dios para siempre. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y Cristo vino, hemos dicho, a dos cosas. Una, a decir, arrepentíos, cambiad de mente, daos la vuelta a Dios, y lo que significa eso es mirarle a Él y no mirar nada más. Y lo segundo que vino fue a satisfacer esa justicia que Dios tenía que hacer con cada uno, porque Dios es infinitamente justo, con cada uno de los pecadores. Así que también lo hemos cantado. Cristo en la cruz ha sido el único inocente de la historia que ha muerto por la justicia de los demás. Ha justiciado por los demás. Así que fijaos si es serio el tema del Evangelio cuando habla del arrepentimiento, cuando habla de la sensación que uno puede tener, digamos, no digo engañosamente, pero sí superficial de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo qué pena lo que he hecho, me siento fatal, es sobre todo a quién he ofendido, ¿no? Así que cuando una persona arrepentida cambia de mentalidad sobre el pecado, ¿qué ocurre? Que ese cambio de mentalidad naturalmente lo lleva a alejarse del pecado. Y ahí está la santidad de la que hablaba Julio el domingo pasado, ¿verdad? El hombre y la mujer, por naturaleza, por mucho que nos arrepintamos superficialmente de nuestros pecados, no nos vamos a poner a hacer la voluntad de Dios todos los días. No vamos a cambiar nuestra forma de ser, no vamos a cambiar nuestra forma de actuar delante de los demás. Solamente cuando realmente nos damos cuenta a quién hemos ofendido. Dice en 2 de Samuel 12:12, cuando le pasa eso a David, se lo dice al profeta Natán, y el profeta Natán le dice: no te preocupes, Dios te ha perdonado. Esa es la auténtica conversión. Experimentar el perdón de Dios. Aún no se conocía lo que iba a pasar con Cristo Jesús, pero Natán ya sabía que Dios había perdonado a David y se lo dice. Pero tu hijo va a morir, hay unas consecuencias. Así que Cristo vino a pagar por esas consecuencias, por la muerte eterna nuestra. Él experimentó la muerte definitiva, Él experimentó la separación completa de Dios, habiendo estado unido a Dios por toda la eternidad anterior, si es que podemos hablar de eternidad anterior. Así que, queridos, al igual que yo,
Estoy seguro que vosotros, la mayoría, pues nos han enseñado, ¿no?, a arrepentirse y a alejarse del pecado, ¿no? Pero eso sin fe en Jesucristo, eso sin la auténtica conversión, sin el milagro que Dios hace en nosotros cuando nos damos cuenta y pedimos perdón por ello, no es posible. No es posible uno solo alejarse del pecado. Aunque tenga mucha motivación, como dice Daniel Pink en su libro sobre el arrepentimiento. No es suficiente. Nos encontraremos una y otra vez arrepintiéndonos y arrepintiéndonos y arrepintiéndonos, porque, como dice el refrán, la cabra tira al monte, ¿no? ¿Dice eso? Pues el pecador tira al pecado. La persona que no ha sido transformada por un arrepentimiento metanoia, vamos a llamarlo así, vamos a ponerle esas dos palabras, por un cambio de mente, por un volverse a Dios y pedirle perdón y experimentar el perdón en Cristo Jesús, esa persona seguirá tropezando por muchos esfuerzos que haga con su propia naturaleza. Así que, si alguien dice a un incrédulo, a una persona que todavía no se ha convertido al Señor, si alguien le dice que necesita alejarse del pecado, pues ¿qué va a pasar? Que le estamos diciendo algo que es imposible. Es imposible que nadie se pueda alejar del pecado si no pasa por el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Así que tenemos que intentar compartir el Evangelio con nuestros amigos y con nuestros familiares, con las personas que más queremos, de otra manera, no pidiéndoles que se alejen del pecado, sino que se acerquen a Dios, que se acerquen a Cristo, presentándoles la figura de Cristo y lo que significa el verdadero arrepentimiento. Después de eso, después de esos pasos y ese proceso, es cuando alguien puede realmente hacer la voluntad de Dios. Irá cayendo, pero cada vez será más sensible al pecado, cada vez será más sensible a lo que no es la voluntad del Señor y será capaz de arrepentirse y pedirle perdón por ello. Así que estas palabras que tienen que ver con el cambio de mentalidad son fundamentales y son lo único que enseña la Biblia sobre el arrepentimiento. No hay alternativa. Somos nosotros los que a veces le ponemos, como dice, paños calientes, ¿no?, a la conversión y al cambio de mente. Y queremos usar el arrepentimiento como algo que nos da una autonomía delante de Dios, ¿no? Arrepentimiento y nuevo nacimiento. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Hubo un momento en que tú y yo empezamos a vivir en este mundo porque alguien nos hizo nacer, ¿no? Alguien nos dio a luz, ¿verdad?, como se suele decir. Y de la misma manera, todo el que cree en el Señor Jesucristo nace de nuevo. Le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Todo el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo, confundido, en Juan capítulo 3 podéis ver esta historia, le dice: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice: no se trata de eso, estamos hablando de otra cosa. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros vamos a ser engendrados, si tú no has recibido todavía a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si aún no has hecho este cambio de dirección, este cambio de mente, de estar de espaldas a Dios a estar de frente y que Él haga contigo lo que realmente le plazca, pues realmente no has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es lo único que te va a llevar a ser una nueva criatura, lo cantamos, ¿no? Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Y es que la religión cristiana está, por desgracia, llena de personas que piensan que por estar apuntados en una iglesia, por ser hijos de unos cristianos o por ser tradicionalmente de una denominación cristiana, pues ya tienen la salvación, ¿no? Y el Señor vino a salvarnos uno por uno, a que naciésemos de nuevo de uno en uno. Y eso es lo que viene a enseñarnos también la palabra, ¿no? Todo arrepentimiento, todo cambio de mente que tiene como consecuencia el perdón y la confianza en que Cristo pagó por nuestros pecados, tiene un nuevo nacimiento.
La pregunta esta mañana es si estás dispuesto o estás dispuesta a que eso suceda en tu vida, si no lo ha sucedido todavía. Y si creo que soy tan cristiano y estoy tan libre, ¿verdad?, del infierno, lo que debería hacer es examinarme, como dice la palabra también, que nos vayamos examinando cada uno de nosotros. Porque también es fácil tener esa sensación de, bueno, yo ya soy salvo, ¿verdad?, yo ya lo tengo todo claro y entonces, bueno, pues puedo hacer un poco lo que me parezca bien, ¿no? Luego ya me arrepiento, le pido perdón al Señor y demás. El cambio de mente es para siempre. El cambio de mente es permanente. No es como cambiarse de equipo de fútbol o cambiarse de religión, como dicen algunos. Es imposible ya que la gente se cambie de equipo de fútbol o cambie de religión. Es imposible, pero todavía es más imposible que alguien pueda ir al cielo, disfrutar de la presencia de Dios si no ha habido un arrepentimiento genuino, un cambio de mente, ¿verdad? Así que el nuevo nacimiento es lo que produce en nosotros la fe en el Señor después de habernos vuelto a Él. Hay una necesidad de nuevo nacimiento. Las Escrituras no enseñan que el hombre caído y la mujer caída guardan como una especie de pequeño rescoldo de cuando eran buenos. Hay también esta tendencia a veces a predicar un evangelio dulcificado, ¿no? En el fondo tú lo que tienes que hacer es reconectar con Dios. Un día perdiste la conexión, pero bueno, queda por ahí alguna cosa y tú puedes reconectar con Dios. Solo te tienes que poner a ello, haz una oración y pídele al Señor que te vuelva a dar pues, el gozo, la alegría. No, aquí de reconectar por motivación propia y por ilusión propia no hay nada. Las Escrituras nos enseñan que el hombre y la mujer caídos están destituidos, están muertos espiritualmente. Y la muerte no es parcial, igual que el embarazo no puede ser parcial, o estás embarazado o no estás embarazado, ¿no? Pues la muerte pasa igual. No hay muerte parcial, el ser humano está muerto por completo en sus delitos y pecados y necesita nacer de nuevo. Y la única vía es justamente el arrepentimiento, el darse la vuelta, volverse al Señor, darse cuenta de la ofensa que significa el comportamiento de uno hacia Dios y entonces ver que la paga de esa ofensa la hizo Cristo en la cruz, derramando su vida y su sangre por ti y por mí. Eso, creído y orado con una oración sencilla, pidiéndole perdón a Dios por haberle ofendido, produce vida nueva. La fuente de esa vida nueva es el propio Dios. El nacimiento no lo hacemos nosotros, el proceso no es nuestro. Nosotros participamos de él, pero el proceso no es nuestro. Dice el apóstol Pedro, ¿no? En 1 Pedro 1:3, dice Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿verdad? La resurrección de Cristo presupone, ¿no?, que su muerte es expiatoria y por su muerte, que fue la muerte de todos, el Salvador quitó el gran obstáculo que impedía manifestarse a la vida que Dios creó. Y esta es la idea, esta es la gran verdad, esto es lo que sacude a las personas, lo que nos sacude a cada uno de nosotros cuando realmente pensamos en nuestra propia vida y en la muerte que nos espera a todos, ¿no?, la muerte física. Esto es lo que realmente te sacude y me sacude. ¿Por qué en España y en muchos otros sitios, en muchos otros países de tradición romana, es como, da como mal fario, ¿no?, da como mal rollo hablar de la muerte? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? La muerte es algo por lo que todos vamos a pasar, la muerte física, ¿no? Y sin embargo, en nuestra España querida, en Italia también, en otros países mediterráneos, hablar de la muerte es como que a la gente le da un poco de escalofríos, ¿no? Porque no hay una cultura de la vida y de la resurrección. Hay la cultura de la muerte como castigo y desgracia y desaparición de todo. Así que dice en 1 Pedro 1:3, como decíamos, que el Señor Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Y con esa esperanza es con la que nosotros debemos hablar a los demás del Evangelio de Jesucristo, con la esperanza de la resurrección. Cuando hablamos con alguien del Evangelio, ¿qué es lo que ponemos primero? ¿Qué es lo que los demás notan en nosotros? ¿Que somos buena gente
o que somos gente con esperanza para siempre. Cuando hablamos con otros del Evangelio, ¿cómo creemos que podemos acercárselo lo más posible para que digan que sí, para que lo vean igual que nosotros? Pues aquí dice en este corto versículo, ¿no?, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y estoy convencido que una esperanza viva es aquello que realmente puede hacer que los otros vean en nosotros la resurrección, la esperanza de la resurrección. Así que esta vida de resurrección es aquello en lo que realmente podemos confiar y en lo que podemos apoyarnos para poder hablar con otros, para poder dar testimonio a otros. Y sabemos que después de ese nuevo nacimiento, después que ocurre ese nuevo nacimiento, en nuestra vida lo que hay es el propósito de caminar mirando hacia el ejemplo de Cristo Jesús, ¿verdad? Mirando hacia el camino que Jesús dijo que era. Yo soy el camino, la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que si realmente quieres vivir una vida que agrada a Dios, mira a Jesús y sigue sus pasos. Eso no te va a salvar, eso es después de haber hecho el cambio de mente. Eso es después de haber nacido de nuevo. Si intentas seguir a Jesús sin haber nacido de nuevo, sin haberte arrepentido, sin haber cambiado de mente, verás que es imposible. Verás cómo se aleja y tú te quedas sucio y con sensación de impotencia. Pero si quieres seguir a Jesús, mira, da la vuelta, reconoce a quién has ofendido y apóyate, confía en que Cristo murió por tus pecados, que se te puede perdonar porque Él pagó, no porque tenemos ahí arriba un Señor con la barba blanca y que es bonachón y que perdona a todo el mundo por lo que sea. No, perdona a todo el mundo que confía en la sangre de Cristo que pagó por Él. Así que ese es el Evangelio que la palabra de Dios nos transmite. Y no es para menos. ¿Nos gustaría que fuera más fácil? No lo sé, pero si fuera más fácil sería mentira. Así que mejor que sea tal como se nos presenta. Mejor que no recortemos lo que la palabra de Dios enseña, que es la única autoridad que nos puede decir realmente lo que hace falta para acercarnos a Él. Muy bien, y para terminar, el arrepentimiento genuino, la metanoia, como queramos llamar, pero en ese término, produce frutos. Lo decía en el primer pasaje que hemos leído Juan el Bautista, ¿verdad? Para que produzcáis frutos dignos del arrepentimiento. Así que, ¿cuáles son las señales de un arrepentimiento genuino? ¿Cuáles son esos frutos? Hay varios autores que han escrito libros sobre ello y no me voy a parar porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí que hay cosas muy importantes que se reconocen en aquel o en aquella que ha pasado de muerte a vida, que ha pasado de ir en la dirección opuesta a Dios a darse la vuelta y ser nacido de nuevo. El primero es que llamamos pecado a lo que es pecado, que reconocemos el pecado, eso es lo primero. Que confesamos antes de ser descubiertos, seguramente cuando ya no temblamos ante las consecuencias. Que tenemos voluntad y entusiasmo de enmendar las cosas. Que tenemos la voluntad y el entusiasmo por enmendar aquello que hemos hecho. No basta solo con decir lo siento. Hay una acción que toma aquel que ha cambiado de mente. Que somos pacientes con aquellos a los que hemos herido o victimizado, porque ellos van a otra velocidad. Yo te puedo pedir perdón por algo que te he hecho y sentirme liberado, pero tú con las consecuencias posiblemente vas a cargar por mucho tiempo. Y yo no puedo exigirte que porque ya te haya pedido perdón, tú no estés todavía dolido y no necesites tu tiempo para restaurar nuestra relación. Así que es otra de las señales claras de aquellos que han pasado por el arrepentimiento, por la metanoia, por el cambio de mente bíblico. Estamos dispuestos a confesar el pecado incluso haciendo frente a las consecuencias que tenga.
y no estaremos resentidos porque esas consecuencias parezcan excesivas. Las asumiremos. No tomamos a mal rendir cuentas. La reprensión de otros no la eludimos, casi la buscamos. Necesito daros cuentas. Necesitamos darnos cuentas unos a otros. Eso es otra señal de un arrepentimiento genuino, si queremos llamarlo así. Y por lo tanto, además, somos humildes y somos receptivos a la enseñanza. Todo aquel que dice, yo no me arrepiento de nada, todo me ha enseñado, pues tiene un problema que tiene que resolver. Somos humildes y somos receptivos a la enseñanza. Así que como creyentes hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, aquellos que ya hemos pasado por el nuevo nacimiento, por la fe en Jesucristo, pero no hemos sido liberados aún de la presencia del pecado. Así que en la práctica tenemos que continuar peleando la batalla de la fe contra el pecado. Y esto incluye, pues, ayudarnos a arrepentirnos, ¿verdad? Y también estas señales que he dado así como pincelada, que están basadas en enseñanza bíblica, en versículos y en pasajes de la palabra de Dios, lo que nos hacen no es ser menos cristianos o creyentes carnales, lo que nos hacen es ser creyentes apoyados en la gracia del Señor. Creyentes que siguen reconociendo que aun habiendo sido convertidos y nacidos de nuevo, están en el camino de la santidad de la que nos hablaba Julio el otro día. Así que, queridos, es una semana casi de inicios para todos nosotros. El que ya haya empezado la semana pasada a trabajar, como es mi caso, pues ya ha tenido tiempo de pensar un poquito en el verano, ¿no? Pero se nos acaba todo esto. Empieza un curso en el que podemos realmente ser luz y ser sal para todos aquellos que nos rodean, no solamente porque vivimos de cara al Señor, de cara al Evangelio, de cara a la cruz, sino también porque invitamos a otros a hacerlo por medio de nuestra esperanza. Y que sea Él el que nos ayude también a ser firmes, apoyados en Él, no apoyados en nosotros. Pues que el Señor nos bendiga.